Esto es El Mundo Ahora de France 24 Español. Yo soy Jorge Hurtado y aquí les presento lo más importante a esta hora. Despegó en Siria el primer vuelo comercial desde el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. El vuelo aterrizó en Alepo, en el norte del país, con 43 personas a bordo, entre ellas un grupo de periodistas. La oposición en el exilio reclamó al nuevo liderazgo sirio una nueva constitución inclusiva. Rusia afirma que capturó al sospechoso del asesinato de Igor Kirillov, jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia. Según Moscú, se trata de un joven uzbeco de 29 años quien habría sido reclutado por los servicios especiales ucranianos. América Latina enfrenta uno de los procesos migratorios más complejos a nivel mundial, con desplazamientos récords a otros países en busca de protección, reunificación familiar o mejores oportunidades económicas. Más de 41 millones de latinoamericanos viven fuera de sus países. Hoy es el Día Internacional del Migrante y analizamos más allá de las cifras. Comenzamos en Siria, que avanza a la normalización tras la caída de Bashar al-Assad. El aeropuerto internacional de Damasco reabrió para el primer vuelo doméstico desde el pasado 8 de diciembre. Mientras tanto, las fuerzas políticas y los grupos armados en el poder comienzan a debatir el futuro político de la nación. El informe en terreno con Catalina Gómez Ángel. Con el paso de los días, los sirios ven cómo la vida empieza a volver un poco a la normalidad. En plazoletas como estos, desde ayer, se empiezan a ver hombres vestidos con uniformes de policía o de seguridad nacional. Estos hombres hasta hace pocos días pertenecían a agrupaciones rebeldes, especialmente a Hayat Tahrir el-Sham. Estaban peleando contra el régimen de Bashar al-Assad y hoy protegen a los ciudadanos en lugares céntricos de Damasco y otras partes del país. También se ha conocido que el aeropuerto de Damasco volvió a operar en el día de hoy, así sea para un corto vuelo a la ciudad de Alepo, pero ya las autoridades han hablado que el 24 de diciembre volverán a empezar a operar los vuelos internacionales. Hoy también empezaba a operar nuevamente la frontera, el paso fronterizo de Yobar con Jordania, especialmente para tráfico pesado y comercial, lo que ayuda a la economía de este país que está terriblemente afectada. Los sirios, cada uno de ellos cuenta cómo estos años han sido absolutamente difíciles y esto se ha hecho peor en las últimas semanas. Comprar gasolina o benzín para los carros es extremadamente caro comparado con otros países de la región y esto tiene que ver también con el mensaje que mandaba el representante para Siria de las Naciones Unidas, que estuvo aquí durante varios días de visita, Geir Pedersen, y que aseguraba la necesidad en un futuro de acabar con esas sanciones económicas, pero inmediatamente comenzar con esa ayuda humanitaria a Siria y también empezar a planear cómo ayudarlo a restablecer su economía en un futuro. Pero especialmente él hablaba de esa esperanza que hay en Siria, pero con la necesidad de llegar a una transición con vistas a unas elecciones democráticas que incluyan a toda Siria en los próximos meses. Hay que esperar, el tiempo va a pasar, pero también habló de que la carta está abierta. Hay una resolución de las Naciones Unidas de 2015 que plantea un camino para Siria, una nueva constitución y unas elecciones donde quepan todas las minorías. Y Rusia capturó al presunto autor material del atentado contra el teniente general del ejército, Igor Kirillov. Los investigadores acusaron a un ciudadano de Uzbekistán de operar junto a los servicios de inteligencia de Ucrania para planear y llevar a cabo el ataque. A su vez, el Kremlin afirma que lo sucedido es un argumento para que sus tropas permanezcan en su país vecino. Rusia investiga a fondo la muerte del general Igor Kirillov. Este miércoles, las autoridades judiciales de Moscú han ordenado la detención de un ciudadano de Uzbekistán que habría confesado ser el autor material del atentado que derivó en el fallecimiento del director de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia. Según las pesquisas, el sospechoso habría sido reclutado y dirigido por los servicios de inteligencia ucranianos para llevar a cabo el ataque. Durante el interrogatorio explicó que había sido reclutado por los servicios especiales ucranianos. Siguiendo sus instrucciones, llegó a Moscú y recibió el artefacto explosivo de fabricación casera, para posteriormente colocarlo en la entrada del edificio en donde vivía Kirillov.
Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha repudiado el golpe que se realizó en el centro de Moscú. Además, ha argumentado que este tipo de atentados justifican la presencia de tropas rusas en Ucrania. Ahora es obvio quién lo ordenó, quién lo organizó. Se confirma una vez más que el régimen de Kiev no rehuye a los métodos de trabajo terroristas. Entendemos claramente de qué es capaz nuestro enemigo, y esto demuestra la necesidad de nuestras acciones durante la operación militar especial. Por otra parte, Rusia afirma que al presunto ejecutor del golpe se le habrían prometido $100.000 como recompensa y la documentación necesaria para trasladarse a un país de la Unión Europea. Ahora, el capturado será juzgado por los delitos de homicidio agravado y terrorismo. Por otra parte, varios funcionarios de las fuerzas de seguridad de Ucrania han aseverado fuera de micrófonos que estuvieron involucrados en la muerte de Kirillov. Sin embargo, hasta el momento, ningún miembro de los organismos de inteligencia de Kiev ha confirmado la participación del ciudadano uzbeco. América Latina vive uno de los desplazamientos migratorios más desafiantes de todo el mundo, marcado por movilizaciones récord hacia otros países en busca de refugio, reunificación familiar o mejoras económicas. Actualmente, más de 41 millones de latinoamericanos residen fuera de sus naciones. En el Día Internacional del Migrante profundizamos en las historias y contexto detrás de estas cifras. Lo hacemos con Eunice Rendón, es doctora en Sociología Política, experta también en seguridad y migración. Eunice, bienvenida a France 24, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo describiría la situación actual de los migrantes en América Latina? ¿Cuáles son las principales razones que los impulsan a dejar sus países? Bueno, primero que nada, los factores de empuje se han ido multiplicando. Ya no solamente es la falta de oportunidades y el tema económico, sino que se han sumado nuevas causas como el tema de la inseguridad, el riesgo a perder la vida, el cambio climático, los desastres naturales, la insuficiencia alimentaria. Y eso creo que lo hace mucho más complejo y sobre todo eso hace que ya no sea solo migración individual, sino que mucha de la migración se hace en núcleos familiares. Ahora, ¿qué políticas están implementando los gobiernos latinoamericanos para abordar esta situación migratoria? Hablo, por ejemplo, de medidas como la de los gobiernos en Perú, en Chile o México incluso. Bueno, yo creo que hay falta de políticas más integrales en materia migratoria. Por ejemplo, en el caso mexicano, mucho se ha concentrado en la securitización y la militarización, como en Estados Unidos, y menos en modelos integrales de inclusión productiva, de inclusión educativa y social de las y los migrantes. En otros países más al sur, bueno, incluso creo que falta estrategias para evitar la migración. Hay que trabajar más, creo, en la inseguridad, en estas amenazas que sufren las poblaciones. Y bueno, también hay muchos motivos políticos en algunos lugares, tal es el caso de Venezuela, Haití o Cuba. Eunice, si yo le preguntara qué gobiernos en materia migratoria lo están haciendo bien y qué otros lo están haciendo muy mal, ¿qué me diría? Bueno, yo creo que hay algunos ejemplos de buenos modelos de integración también migrante en Europa, por ejemplo, en Alemania. Algunas cosas interesantes también se han hecho en Turquía, que le ha tocado ser tercer país seguro. En fin, hay algunas políticas interesantes en distintos puntos. Incluso en México, por ejemplo, y en algunos puntos de Latinoamérica, la ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugio, ha hecho modelos de integración económica en donde nos hemos dado cuenta que cuando los migrantes tienen todas las condiciones para poderse incluir productivamente, pagan impuestos y eso hace que pues también estén de alguna forma beneficiando a la nación que los recibe. Entonces yo creo que hay buenos ejemplos en distintos lados. El propio Estados Unidos, vemos cómo los migrantes aportan mucho económicamente, están en las industrias. Creo que sin migrantes no podrían tener el PIB que hoy tiene ese país. Entonces me parece que habría más bien que repensar cuál es el papel de los migrantes en la economía, en la cultura y en la sociedad en los países a los que van. Y sí, si bien dan muchas remesas también a los países de origen, el 80% de la ganancia que tienen, pues la gastan en el país en donde están. Eunice, me quedan unos 30 segundos, pero quiero preguntarle esto. ¿Cómo ve usted los próximos meses a nivel migratorio con la llegada a Estados Unidos de un gobierno que promete mano duro con los migrantes? Bueno, ya estamos viendo parte de las consecuencias. Ahorita hay flujos muy importantes. Han salido desde que Donald Trump ganó cerca de 7 caravanas
del sur de México, de gente que viene de Centroamérica. Y bueno, creo que va a estar complicado ante la amenaza de deportaciones masivas. Creo que lo primero que crece son los crímenes de odio en ese país por el discurso del presidente. Hay gente racista que se siente con el derecho de manifestar y de ser racista, y pues ya vimos que en su primer periodo como presidente crecieron 20% los crímenes de odio. Y bueno, también el miedo, la incertidumbre, todo esto lo vamos a ver en los siguientes meses y vamos a ver cómo responden también los países como México y Centroamérica ante las peticiones que seguramente Donald Trump va a hacer. Muchísimas gracias, Eunice, por su tiempo y por su análisis. Lo esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. A ustedes continúen con más de la programación regular de France 24 en español. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.